y repasen para que no vuelvan a sacar nota baja, ¿no? Los que quieran ser médicos, ¿no? Hay de todo en esta viña del Señor, dicen. Entonces vamos a ver el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que produce la principal causa de ceguera en el mundo. Por lo menos 2% de la población mundial tienen glaucoma. Entonces es una de las dos causas principales de ceguera irreversible, el glaucoma y la diabetes. El glaucoma es una neuritis óptica, una neuropatía óptica que es progresiva, ¿no? Y que su principal rasgo es la elevación de la presión intraocular. Aunque no siempre la elevación de la presión intraocular es glaucoma. Muchas veces la presión intraocular puede subir por causas transitorias. Para que se llame glaucoma necesita tener 3 condiciones: elevación de la presión intraocular, daño del nervio óptico y alteración del campo visual. 3 elementos. Por lo menos 2 de los 3, porque hay glaucomas también de tensión normal. Hay personas que tienen 12 de presión y tienen glaucoma. Entonces, por lo menos 2 de las 3. Pero vamos a ver las características del ojo glaucomatoso. Entonces, ¿cómo van a diferenciar las 2 características que van a hacer lo que ustedes le digan? Ah, esto es un glaucoma. Entonces, elevación de la presión intraocular por alteraciones en la forma, por varios factores que ahora los vamos a ver. Saben que la presión intraocular se mantiene equilibrada entre 10 y 20 milímetros de mercurio, que es normal, porque la misma cantidad que se forma en las células no pigmentadas del cuerpo ciliar, que hemos hablado reiterativamente, y se la voy a volver a preguntar en el examen, y se van a volver a equivocar los que no leen el texto, o la van a escribir mal. Los que no lean, ¿no? Los que lean van a decir bien. Entonces la cantidad de humor acuoso que se forma tiene que salir por la malla trabecular. No solo por la malla trabecular, hay 3 vías que ahora vamos a ver. Pero la cantidad que se forma tiene que salir, y ese es un equilibrio que hace que la presión intraocular se mantenga entre 10 y 20 milímetros de mercurio, que es lo normal. Entonces aquí está el mecanismo del intercambio de electrolitos y líquidos a través de la membrana semipermeable, el sodio y el potasio, etcétera, bomba de sodio, bomba de potasio, y entonces eso hace que se forme por un ultrafiltrado el humor acuoso. Y sigue este proceso. Se forman los procesos ciliares, pasa a la cámara posterior, el humor acuoso ya formado, a través de la pupila pasa a la cámara anterior. Todo este mecanismo cumple la función de nutrir los elementos avasculares que existen en todo el segmento anterior también, y mantener la presión intraocular normal. Y a partir de ahí, una vez que ya ha cumplido con todas estas condiciones, pasa al drenaje, a la salida, a través principalmente a la cámara anterior, a través de la malla trabecular principalmente. Entonces aquí está la vía: formación del humor acuoso, cámara posterior, a través de la pupila a la cámara anterior, la malla trabecular al canal de Slem y desde ella la circulación sistémica. Lo que se forma aquí sale por aquí. Entonces aquí tenemos el ángulo de la cámara anterior y aquí está la malla trabecular, ¿no? Entonces, el ángulo de la cámara anterior pasa a trabecular, a la malla trabecular, y de ahí al canal de Slem y a los conductos colectores. Ahí está la fisiopatología de la formación del glaucoma principalmente. Y estas son las vías de salida, no solamente la malla trabecular, también la vía uveoescleral es una parte que da un menor porcentaje del drenaje del humor acuoso, y el intercambio entre la vascularización del iris, ¿no?, de entrada y salida por el mecanismo vascularizado. Tubos colectores, plexos venosos esclerales, plexos vertiesclerales y plexos venosos conjuntivales. ¿Por qué se produce? ¿Cómo es el mecanismo? El glaucoma hay 2 teorías: la teoría directa o mecánica y la teoría
indirecta o vascular. Esta teoría, la mecánica, dice que el aumento de la presión intraocular produce una compresión en la lámina cribosa aquí por donde salen los axones de las células ganglionares, y que es la que forma el nervio óptico, y esto produce daño acá por el aumento de la presión y daño de los axones y alteraciones en el campo visual. Y la teoría vascular dice que el aumento de la presión intraocular disminuye el flujo sanguíneo del nervio óptico. El flujo sanguíneo del nervio óptico está en el círculo, y ya saben ustedes, la parte anterior del nervio óptico está irrigado por el círculo de Sims-Haller. Entonces es ahí donde se produce la compresión y se produce una isquemia crónica que produce atrofia de las fibras y ceguera. Las dos son reales, las dos juegan rol en el mecanismo del glaucoma. Y entonces el glaucoma, una vez que se ha manifestado, tenemos que clasificarlo. Hay tres tipos básicamente principales de glaucoma: glaucoma primario, glaucoma secundario y glaucoma congénito. Los glaucomas primarios son de dos tipos: crónico y glaucoma agudo. El glaucoma crónico puede ser simple o congestivo. El más frecuente de todos los glaucomas es el glaucoma primario crónico simple, el más frecuente de los glaucomas. Los secundarios son producidos por otras patologías que afectan al globo ocular, como la uveitis, facogénicos por causa del cristalino, etc. Y los congénitos, como su nombre dice. El crónico simple es el más común. La etapa inicial no hay síntomas. Por eso la gente, cuando llega al consultorio del médico, el médico le controla la presión, le mide el fondo de ojo y ve el nervio y le dice: usted tiene glaucoma y tiene que tomar estos medicamentos, ponerse estas gotas y volver una vez cada 3 meses a control. El paciente normalmente lo que piensa es que el médico quiere cobrarle cada 3 meses una consulta. No piensa que cada 3 meses que no se controla está perdiendo su visión, y llega un momento en que eso es irreversible. El daño de las fibras del nervio óptico en el glaucoma es daño irreversible. Por eso es ceguera irreversible. Las cataratas producen ceguera, pero es reversible porque se saca la catarata y vuelve a ver. Pero el glaucoma, una vez que se dañó, chao pirola. Entonces, y la gente no entiende muchas veces, los propios pacientes dicen: no, lo que quiere este tipo es que yo vaya y le pague su consulta cada 3 meses. No es así. Obligatorio controlar la presión intraocular en pacientes que tienen glaucoma, para ir al comienzo cada 3 meses y después cada 6, de acuerdo a necesidad, para ir midiendo el tipo de medicamentos que hay que usar para mantener la presión bien y sin daño en el ojo. Entonces en la etapa inicial no se siente nada. Peor si no siente nada uno. Este está loco, quiere que yo vaya de vicio, ¿no? Hay un aumento discreto de la presión intraocular, y no se olviden que la presión intraocular durante el día tiene unas variaciones de 1 hora a otra hora, o de la mañana para la tarde, entre 3 y 5 milímetros de mercurio. Si le toman en la mañana puede ser 12 y en la tarde pueden ser 15 o 16. Pero en las horas de la madrugada sube más la presión intraocular. Y nadie va a la consulta médica a las 4 de la mañana, ¿no es cierto? Entonces es esa hora lo que está dañando y uno no le da importancia. Eso hay que saber, que los picos de la presión intraocular son en las horas de la madrugada. Entonces, aquí el leve aumento de la presión intraocular, pero no sabemos en la madrugada, ¿no? Y entonces no hay deterioro de la agudeza visual en el glaucoma hasta las etapas finales. Hay pacientes que no ven casi nada, ven como por el hueco de una aguja, por el glaucoma, que se va deteriorando el campo visual hasta que al final miran como espiando por un tubo, visión tubular se llama. Y sin embargo la agudeza visual, ustedes le muestran la carta de Snellen y el tipo ve todas las letras, ve 100%. O sea, eso es agudeza visual. Campo visual, entonces el campo se va perdiendo. Y solo el paciente se preocupa cuando tiene visión tubular, y ni ahí, si puede buscarle, le busca hasta el final, porque no sabe, el médico no le ha informado bien, o él no le ha entendido bien al médico.
Entonces esto es importante que tomen en cuenta. Y en el fondo de ojo, cuando ustedes miran el fondo de ojo, que les he dicho que cada uno debería tener, pero tener un oftalmoscopio para usarlo, para por lo menos mirar esto. Este es una papila, un disco óptico de glaucoma, donde los vasos están empujados hacia la zona nasal del disco óptico. Y vean cómo aquí está blanca, atrófico el nervio óptico, por el deterioro de las fibras nerviosas del glaucoma. Aquí hay un 10% seguramente del campo visual que va del nervio óptico que todavía persiste. Lo demás está destruido, está atrófico, ¿no? Entonces, cuando ustedes agarren su oftalmoscopio, si lo ocupan, porque yo he visto médicos que lo tienen en el bolsillo, pero no saben mirar el fondo de ojo. Ustedes deberían aprender eso. Entonces ven esto y dicen, esto es sospechoso de glaucoma, por lo menos le van a salvar la vista a ese tipo. Entonces rechazo de los vasos hacia la nasal, atrofia de la papila, toda está blanca, ¿no? Y esto el daño que se va produciendo es irreversible. Este es el campo visual, es un examen que se hace a los pacientes que uno sospecha que tienen glaucoma. Cuando en realidad esta es la mancha ciega, el punto ciego que corresponde al nervio óptico. Este punto no ve, eso es normal, porque es el nervio óptico. Entonces, esto debe tener 10 grados en horizontal y 10 grados en vertical, pero aquí ya está más de 10 grados en vertical. Cuando encontramos esta alteración, sin contar esto, esta alteración se llama signo de Seidel, aumento del punto de Mariotte, del punto ciego. Aumento de tamaño del punto ciego, grado 1 de glaucoma. Cuando aparece este escalón, aquí esta es la horizontal, el eje de coordenadas cartesianas ortogonales para los que han llevado álgebra o geometría en el colegio. Entonces este es el eje horizontal donde está la parte superior y la inferior. Esta es la zona nasal del campo visual. Vean ustedes que aquí tenemos un escotoma, una mancha en el campo visual mayor que arriba. Eso se llama escalón nasal. Esto es el signo de glaucoma grado 2 en el campo visual. Grado 1 cuando es el signo de Seidel. Grado 2 cuando ya está el escalón nasal. Grado 3 cuando hay escotoma de Bejerrum, que una vez que se ha unido el escalón nasal con la mancha del nervio óptico en una arqueada, en una escotoma arqueada, signo de Roene, ¿no? Grado 3 del glaucoma. Y el grado 4 cuando ya es la visión tubular y solamente tienen islas visuales periféricas. Entonces los 4 grados de glaucoma que ustedes lo pueden evaluar haciendo campos visuales. Si sospechan el glaucoma, piden campos visuales y van a ver esto. Miren el fondo de ojo, este es una de las condiciones que hemos dicho. Otra condición, daño del nervio óptico, es esto, ¿no es cierto? Esto, daño del nervio óptico. Cuando miran con el oftalmoscopio, son dos cosas que ya tienen dos. Aquí vean ustedes el campo visual, aquí está visión tubular. Este es un campo normal, una visión normal, y esto es una visión tubular, cuando ya hay daño del nervio óptico y solamente hay visión central. La fisiopatología es aumento de la resistencia de salida del humor acuoso o dificultad del drenaje de los conductos colectores. Alteración alteración en la malla trabecular o alteración a partir del canal de Slem. Son dos mecanismos fisiopatológicos. El glaucoma se hace diagnóstico por tonometría simple, tomando la presión intraocular, tomografía, campos visuales, biomicroscopía, con la lámpara de hendidura y se mira igual el fondo, curva de tensión diaria, gonioscopía y fondo de ojo. Todas estas técnicas se usan para confirmar el diagnóstico de glaucoma. No todas, pero las que sean necesarias. Esta es la tonometría, la más antigua, ni le saquen foto porque ya no se usa. Solamente para que sepan que existía el tonómetro de Schiotz. Era un aparato que aquí hay una barra que empuja esta cosita y aquí marca
código de número, que eso lo pasan a una libreta y de la libreta la transforman en milímetros de mercurio. Era todo un chiverío. Y al final solo diagnosticaba los glaucomas cuando ya estaban medio ciegos los pacientes, ya no se ocupa eso. Pero ese es el tonómetro de Schiotz. Este es el que se ocupa ahora. Este es el gol estándar de los tonómetros. Se llama tonómetro este es el tonómetro que está en la lámpara de hendidura, ¿no? De aplanación, el tonómetro de aplanación de Goldman, que aquí está el cono, este conito, que toca en el ojo y por presión se puede medir acá en milímetros de mercurio la presión intraocular. Tonometría de Goldman. Hay muchas otras formas. Este es el Goldman. Hay pacientes que hacen esto, se encogen y es un poco complicado. Pero en la lámpara de hendidura ustedes van a ver dos imágenes y ven el graduador de milímetros de mercurio y esa es la forma de tomar la presión intraocular. Este es un tonómetro de Perkins, también es de aplanación, pero se usa para pacientes que están acostados o para niños, etc. Este es un tonómetro de aire, de no contacto. Este es un tonómetro digital, también mide, y este es otro tonómetro de Gold. Son una variedad, pero el Gold estándar, ya les digo, es el tonómetro de Gold. La tonometría, entonces, ustedes presión intraocular hasta 20 milímetros de mercurio es normal, pero cuando está por ahí ya tengan cuidado, cuando está por 20 o cerca. Es sospechoso entre 20 y 23, ¿no? Patológico de 24 arriba. Esto es un cuadro guía solamente, pero hay caso por caso. Si yo encuentro un paciente que tiene 18 y tiene un daño importante en el nervio óptico y en el campo visual, es un tonómetro, es un glaucoma de presión normal probablemente, ¿no es cierto? Entonces hay que jugar con la información. Para confirmar el diagnóstico se deben realizar los exámenes que les dije. Presión intraocular varía durante el día hasta 5 milímetros, ¿no? La curva de presión diaria es variable. La curva de presión diaria es un trabajo que no tiene sentido porque hay otros métodos que ahora se ocupan para evitar todo el día tenerlo al paciente tomándole la presión cada cierto tiempo, cada 5 horas. La tomografía también se ocupa muy poco. La gonioscopía sí se ocupa, porque esto es elemental, es decir, esto es un lente, que de contacto que se adapta sobre el ojo, y aquí tiene un espejo con el que se mira con la lámpara de hendidura, y a través del espejo por reflexión se ve el ángulo de la cámara anterior y se puede examinar el ángulo para ver si está el ángulo abierto, si hay glaucoma de ángulo abierto, ángulo cerrado, si hay tumores o neovascularización o pigmento en el ángulo, etcétera, ¿no? Y saber la causa del glaucoma. Es el gonioscopio aplicado sobre el ojo del paciente. Se mira con la lámpara de hendidura, aquí está el espejo y por reflexión se mira el ángulo. Este también es un gonioscopio y estos son de diferentes modelos. ¿Qué es lo que principalmente vemos? Si está el ángulo abierto, como en la línea punteada, o si está el ángulo cerrado, como el pintado de azul. Porque cuando está cerrado, decimos en glaucoma en meseta o de ángulo cerrado. Y cuando se ve todas las estructuras con el gonioscopio, las estructuras del ángulo de la cámara anterior, la malla trabecular, la línea de Schwalbe, etc., entonces está abierto, un glaucoma de ángulo abierto, si es que hay el glaucoma. La biomicroscopía es el examen con la lámpara de hendidura que nos enseña alteraciones patológicas como las inflamaciones, hidrociclitis, hipertensiones o hipertensivas, exfoliación de la cápsula del cristalino, que también produce glaucoma, ¿no? En el glaucoma agudo, el edema de la córnea, también se mira con la lámpara, se puede evaluar la congestión ciliar y conjuntival, etc. El tratamiento del glaucoma, 2, médico y quirúrgico. El tratamiento médico se usa para cerrar la pupila y abrir el ángulo, pilocarpina. Pilocarpina es un miótico. Y también ayuda a disminuir la producción de humor acuoso, pero principalmente produce un cierre de la pupila y tracción del iris para abrir el ángulo. Drogas adrenérgicas como la epinefrina se usa en glaucomas pigmentarios. Producen midriasis, pero en tan pequeña dosis,
solo ayuda a filtrar en los glaucomas pigmentarios. Y los beta bloqueadores como el timolol producen inhibición de la formación de humor acuoso. Cuando no funciona con el tratamiento medicamentoso solamente, se puede usar láser para hacer una gonioplastía. Esto, se da láser en puntos en la malla trabecular para producir una retracción de esta malla y que produce mejor filtración de salida del humor acuoso. Cuando no funciona con ninguna de las técnicas, ni medicamentosa, ni láser, ni nada, se usa la trabeculectomía, que es una comunicación de la cámara anterior con una vía de filtración que hacemos. Delaminamos la esclerótica desde el limbo y abrimos acá, hacemos un cuadro de salida en la esclera, en el limbo esclerocorneal, y aquí se hace una iridectomía. Entonces el humor acuoso pasa directo por acá, de aquí sale por este cuadro que hemos hecho de filtración y sale abajo de la conjuntiva, y esto hace que la presión no suba y que compense con la formación del humor acuoso. Eso se llama la trabeculectomía y hasta ahora sigue siendo la cirugía más útil para resolver el tema de la hipertensión ocular y glaucoma. Actualmente se ponen válvulas también, unas válvulas que son un poco caras, y el efecto después de una cirugía bien hecha de trabeculectomía es mejor que las válvulas porque no tiene ningún cuerpo extraño. En cambio, cuando se pone una válvula, se deja un aparato que está abajo de la conjuntiva grande y que a veces se rechaza y hay una serie de complicaciones, que una cirugía bien hecha de esta es mejor que con válvula. Pero la válvula está indicada, la válvula para controlar el glaucoma, en algunos casos, como los glaucomas neovasculares, es mejor la válvula. Pero son casos especiales. Esta es la iridotomía con jack láser. Les dije, cuando hay iris bombé, iris abombado por una seclusión de la pupila, etcétera, elevación de la presión, lo primero que hay que hacer es una iridotomía, un orificio en el iris, para que el humor acuoso, en vez de dar la vuelta por la pupila para salir, salga directo desde la cámara posterior a la anterior y pueda drenarse. Se usa el lente de Abraham, que es para hacer jack láser. El glaucoma crónico congestivo, ¿no? Evoluciona en forma de crisis. A veces está alta y a veces está baja, depende de la situación. Este glaucoma es el glaucoma del paciente que dice: yo no voy al cine porque me duelen los ojos cuando veo una película. Pues en el cine es penumbroso, es como acá, o tal vez un poquito más oscuro, ¿no? Al estar oscuro la pupila se dilata, y si el ángulo de la cámara anterior es estrecho y la pupila se dilata, el ángulo se bloquea y produce la crisis de glaucoma. Son los pacientes que también despiertan en la mañana temprano y dicen: despierto con dolor de los ojos. Cuando ustedes tengan sus pacientes: yo despierto y me duelen los ojos, sospechen glaucoma. O voy al cine, me duelen los ojos, sospechen glaucoma. Pupila dilata, bloquea el ángulo y sube la presión. Entonces, disminución de la agudeza visual solo en casos extremos de finales del glaucoma. Enrojecimiento ocular, en este caso de los glaucomas congestivos, a veces se produce una disminución por la compresión, pero es transitorio. Enrojecimiento ocular, presión intraocular elevada, edema de la córnea, congestión ciliar alrededor de la córnea, la vascularización, ya saben cómo es la congestión ciliar, ¿no? Y ángulo de la cámara anterior estrecho. En el glaucoma crónico congestivo, siempre el ángulo es estrecho. En el glaucoma crónico simple, siempre el ángulo es abierto. Esa es la diferencia para diagnosticar. Entonces, al tratamiento, periodo de calma, pueden darle un miótico, una pilocarpina, una gota de pilocarpina al 1%, 2 veces por día, y controla. Pero cuando hay crisis de glaucoma, un ataque, pilocarpina hay que dar cada 15 minutos hasta cerrar la pupila y abrir el ángulo. Se dan inhibidores de la anidrasa carbónica, como la acetazolamida, ¿no? Y una vez que está controlado, tenemos que proceder a hacer la trabeculectomía o lo que corresponde.
Esto es un glaucoma agudo. La clínica: dolor intenso, brusco y vómitos. El paciente vomita por el dolor del ojo. Pérdida progresiva, pérdida rápida y progresiva, pero muy, muy rápida de la visión. Por esto, porque la córnea se edematiza, los vasos del interior del globo ocular y los nervios se presionan por la presión intraocular, produce dolor tipo cólico, hepático o renal. Hay en la literatura médica casos de que han operado vesículas por un glaucoma, porque producía vómito, dolor, tanto vomitar duele el abdomen, y viene el médico cirujano que tiene ganas de hacer una cirugía y le toca, ay, dice el paciente, pero es porque ya vomitó tanto que le duele la barriga. Entonces vamos a sacar la vesícula mejor, o el apéndice por lo menos, ¿no? Entonces produce algunas veces, en la literatura está que se han hecho cirugía por causa de la hipertensión ocular que produce dolor en otros lugares, cólicos como este. Y las manifestaciones previas, esto es lo que tienen que acordarse ustedes, manifestaciones previas de glaucoma crónico congestivo. Me duelen los ojos en el cine, y me duelen los ojos en la oscuridad, y me duelen los ojos en la madrugada. Eso, si se acuerdan, ya tienen la mitad de los pacientes que no se van a quedar ciegos. En el examen van a ver una elevación de la presión y el glaucoma agudo hasta arriba de 50 milímetros de mercurio. El paciente grita de dolor porque el ojo a 50 milímetros de mercurio es doloroso, duele mucho. Congestión ciliar, ya saben, alrededor de la córnea, la congestión por causa del glaucoma. Pupila dilatada y ovalada como esta, más abierta en sentido vertical que en horizontal. Es una pupila ovalada, agrandada. Vean ustedes, la superficie de la córnea está semiseca, irregular, la superficie, ¿no? Y está disminuida la profundidad. Si miran con una lámpara de hendidura, va a ser más fácil valorar esto, que ven la profundidad de la cámara anterior está muy chica, muy baja la profundidad. Disminución de la profundidad de la cámara anterior. Pupila grande y ovalada, dolor del ojo, córnea irregular y edematosa, es un glaucoma seguramente agudo. Es del fondo de ojo. Otra vez, los vasos de la arteria y vena de la retina están empujados hacia la nasal. Aquí todo esto ya está atrófico, ¿no? Entonces, en el fondo de ojo está congestionada la pupila alrededor, hay pulso arterial. El único lugar del organismo humano donde el pulso arterial es patológico es en el glaucoma, en la papila, en el nervio óptico. Es patológico el pulso arterial, y el pulso venoso es normal, y las venas están dilatadas en toda la periferia, y todo esto está atrófico, blanco. Ustedes miran con su oftalmoscopio si han hecho la práctica y van a poder mirar seguramente. Y en la biomicroscopía con la lámpara de hendidura van a ver edema de la córnea. Vean ustedes el cristalino opacificado en su cápsula, ovalada y dilatada la pupila, cámara anterior poco profunda, etc. La gonioscopía, miran con gonioscopio y el ángulo está cerrado. Esta es la visión en el espejo del gonioscopio. Entonces, la patogenia del glaucoma agudo, bloqueo en el ángulo de la cámara anterior por la raíz del iris. Exclusivamente se presenta este tipo de glaucoma en ángulos estrechos o cerrados. Entonces ya saben. El tratamiento médico, instilación frecuente de miótico, cerrar la pupila para que abra la cámara anterior, el ángulo de la cámara anterior, inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya saben, Edemox, acetazolamida, osmoterapia manitol al 10%, 100 centímetros cúbicos a 40 gotas por minuto. El glaucoma siempre es quirúrgico, en este caso. El glaucoma congénito son alteraciones viene desde el nacimiento y es generalmente bilateral, aunque no siempre es simétrico. Algunas veces un ojo está más afectado que el otro, o también puede ser unilateral, pero la mayoría de las veces es bilateral. Vean ustedes que aquí hay una alteración
embrionaria en el ángulo de la cámara anterior. Entonces, un aumento de la presión intraocular por alteración del drenaje, porque ahí están estos restos embrionarios en el ángulo que no dejan salir el humor acuoso, ¿no? Y van a ver las córneas opacas, grandes, buftalmos. Megalocórnea se llama cuando la córnea tiene más de 13 milímetros de diámetro, y buftalmos se llama cuando tiene roturas en la membrana de Descemet, aparte del diámetro corneal enorme, hasta 16 milímetros. Vean ustedes, estas córneas ya no hay espacio para ver la esclerótica. Este tiene glaucoma en ambos ojos, con leucoma corneal. Glaucoma es una cosa, glaucoma es la patología, leucoma es córnea con cicatriz blanca, leuco de blanco. Entonces, buftalmos, ruptura de la membrana de Descemet, enturbiamiento de la córnea y edema subepitelial. Megalocórnea, estructura normal, pero córnea más de 13 milímetros. Glaucoma congénito, los signos, cuando ustedes ven un bebé o un niñito que está en estas condiciones, el ojo medio queriendo escapar de la luz, fotofobia, lagrimea y trata de cerrar el ojo por mecanismo de defensa, son las tres características que nos orientan hacia un glaucoma congénito en un niño. Y esta es la evolución, vean ustedes la depresión en el fondo de ojo, en el disco óptico. Aquí esta no puede ser normal, pero ya hay un empuje de los vasos hacia la nasal. Aquí está más grande la depresión del nervio, la malla trabecular se va a ver más por la esclerótica, la salida de la fibra del nervio óptico, está más visible, aquí está más grande, aquí un 20 a 30, aquí un 40%, aquí un 50 a 60, hasta llegar al 100% de la destrucción del nervio óptico. Y vean cómo va empujando los vasos hacia la nasal y va apareciendo todo esto como panal de abeja en el nervio, que es la característica de la lámina cribosa de la esclerótica, por donde salen las fibras de las células ganglionares del nervio óptico. En el glaucoma congénito, entonces, el diagnóstico igual que en los adultos, pero bajo anestesia general. Hay que tomar la presión, tonometría, medida del diámetro corneal, ver el fondo de ojo para ver el disco óptico y gonioscopía también para ver el ángulo de la cámara anterior. Tratamiento, goniotomía, ¿no? Este es el goniótomo, se entra y se libera de la sinequia que tenía en el ángulo de la cámara anterior, sinequia congénita. Con eso se cortan esas sinequias para producir circulación del humor acuoso en la malla trabecular, o trabeculotomía. Esto se entra al canal de Slem y ahí se corta toda la trabécula en la zona hasta donde da el goniótomo, ¿no? O trabeculótomo, y se corta el ángulo que está obstruido. Estos son los mecanismos de oclusión del ángulo de la cámara anterior. Otra forma también son glaucomas secundarios ya producidos por patologías oculares. Esto es la pseudoesfoliación capsular, esto que se forma en especie de virutilla, ¿no? En la cápsula anterior del cristalino, que comienza en el borde de la pupila también, ¿no? La exfoliación capsular. Aquí también vean ustedes como una viruta sobre la superficie de la cápsula anterior. Esto produce un debilitamiento y ruptura de la membrana de Descemet y produce glaucoma secundario por el bloqueo de esta virutilla en el ángulo de la cámara anterior. La afaquia también es una causa de glaucoma congénito. Afaquia, ¿sabe qué es afaquia? Es la ausencia del cristalino, ¿no? Afaquia. Pseudofaquia es el ojo que tiene un lente intraocular. Pseudofaquia, en lugar del cristalino, un lente en cirugía de catarata. Se saca el cristalino y se pone un lente intraocular y ese es un ojo pseudofáquico. Este es afáquico. Ha salido el cristalino por alguna razón y no le han hecho una iridotomía, una iridectomía para que drene el humor acuoso, y entonces el vítreo bloquea la pupila, eleva la presión y produce también glaucoma. Y las uveitis,
que es la seclusión, que la hemos visto ya, que produce un iris abombado como este, como una llanta de auto, ¿no? Y lo que hay que hacer, hemos visto ahora un láser, una iridotomía con láser, ¿no? Se hace un orificio aquí con el YAG láser para que baje el ángulo de la cámara, para que salga el humor acuoso de la cámara posterior a la anterior y abra el ángulo de la cámara anterior para poder controlar la presión. Mientras se hace el tratamiento para liberar la seclusión de la pupila. Y estas son las causas, neovascular y otras causas. Secundaria, neovascularización del iris en los diabéticos, en las oclusiones vasculares. Se presentan pseudoesfoliaciones también, precipitados queráticos por proceso inflamatorio, células en la cámara anterior del ojo. Sobre todos los mecanismos, aquí atrofia del iris, también produce liberación de pigmento que bloquea los ángulos de la cámara anterior. En los diabéticos, neovascularización, vean ustedes, esto está neovascularizado el iris en el borde, así empieza. Acá ya está neovascularizado todo el iris, pupila está dilatada, ovalada por la presión intraocular. Aquí vean cómo se ha neovascularizado, esto en pacientes diabéticos. Y acá por hemorragias intraoculares, por traumas, produce bloqueo por las estructuras sanguíneas, por los elementos sanguíneos que bloquean el ángulo de la cámara anterior. Los facogénicos por cambios de posición del cristalino, pueden ser por luxaciones o subluxaciones del cristalino. Esto es una luxación del cristalino de la cámara anterior. Y acá tenemos un glaucoma facolítico con una catarata hipermadura, la salida de proteínas a la cápsula, a la cámara anterior, y los macrófagos se llenan, que van aquí a la cámara anterior a liberar esto, se llenan en el ángulo de la cámara anterior también. Glaucoma facoanafiláctico por un mecanismo de sensibilidad a las proteínas que salen del cristalino que está hipermaduro. El tratamiento de la causa, extracción del cristalino luxado, si es esa la causa, midriático, antibiótico en una iridociclitis, en proceso inflamatorio. El glaucoma es una enfermedad que deja ciego y no tienen ustedes que olvidarse que existe el glaucoma. Cuando hay dolor del ojo, no le den una paracetamol y no despachen, toquen por lo menos el ojo, a ver si no está duro. Si no lo pueden medir con un tonómetro, por lo menos tocarlo y tocarse el propio para saber cómo es la normalidad, a no ser que tengan glaucoma ustedes, para que ya se confundan. Enciéndame la luz, por favor.